¿Qué tal, Tattoo Lover? Hoy te traigo un vídeo que pienso que es esencial para este canal. Hoy hablamos sobre el tema de la curación del tatuaje. No te olvides de dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Yo soy Víctor Mané y esto es Inkshot. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de pensar en tatuarnos, evidentemente, es pensar en qué queremos y dónde lo queremos. Pero acto seguido deberíamos de pensar quién lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Porque no sería la primera vez que viene un cliente contándome, pues, horrores. Buah, mira qué líneas me han hecho, mira qué desastre, se me infectó el tatu, lo pasé muy mal, quiero borrármelo, quiero tapármelo. No sería ni la primera y seguramente no va a ser la última. Por eso es súper importante tener claro que después de saber qué nos queremos hacer y dónde lo queremos hacer, buscar un artista adecuado y un lugar adecuado para la práctica del tatuaje. ¿Por qué digo esto? Porque el resultado artístico depende directamente de la mano del tatuador y la seguridad y la salud dependen directamente del local y de las medidas higiénico-sanitarias que éste cumpla. Por eso es súper importante este punto. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es la higiene. La higiene es esencial. Sigamos el método que sigamos de curación del tatuaje, la higiene es de lo más importante. Nuestras manos tienen que estar limpias, impecables, impolutas, más que el pensamiento de un cristalero. Y ahora que tienes tu tatuaje recién hecho, comenzamos a curarlo. Como os comentaba, no hay una verdad absoluta en torno a los métodos de curación de tatuaje. Hay varios métodos. Yo sigo uno porque me funciona mejor. Hay otros tatuadores que les funciona mejor otros por su manera de trabajar. De entre algunos métodos que conozco está el de Saniderm, que es básicamente un poliuretano adhesivo que se aplica en el tatuaje recién hecho, limpio y seco. Se pone un apósito durante el primer día, luego se cambia y se pone otro durante los 3 días o 4 días siguientes. Otro método implica tener durante las primeras 24 horas un empapador, y hay otros tatuadores que prefieren el proceso de curado en seco, que básicamente es limpiarlo cada día como unas 3-4 veces y dejarlo al aire durante el resto del día. Pero hoy os quiero explicar cuál es el método que a mí me funciona y aconsejo a mis clientes. Lo primero que yo hago al acabar una sesión de tatuaje es poner una capa fina de crema y envolver el tatuaje con film transparente. Este film se tiene que dejar durante unas 2 horas para que el tatuaje pues sude un poco, expulse la tinta y el plasma que tiene que expulsar durante las 2 primeras horas. Después de esas 2 horas, lo que yo aconsejo es retirarlo y empezar a lavar el tatu. Cuando empecemos a lavar el tatuaje, es súper importante que lo hagamos con agua tibia y jabón antibacteriano. ¿Por qué digo con agua tibia? Porque es mucho más confortable que el agua caliente o que el agua fría. Supongamos que el tatuaje lo hemos hecho en el antebrazo. Lo que hacemos después de retirar el film y después de lavar nuestras manos correctamente es meter el brazo en agua tibia y con jabón antibacteriano lo vamos masajeando poquito a poco, muy suave. No lo podemos rascar, no lo podemos frotar fuertemente, porque además de que duele, no es para nada bueno. Después de eso viene el proceso de secado. El proceso de secado es muy sencillo también. Lo haremos con papel de cocina y lo haremos con la parte que queda por dentro del rollo. ¿Por qué? Simplemente porque esa parte no está expuesta al exterior, es decir, que no ha estado expuesta al polvo, a bacterias o a cualquier otro microorganismo que haya estado en el aire. Por eso es súper importante que utilicemos la parte interior del rollo de papel de cocina. Y lo haremos del siguiente modo. Cogeremos el papel y iremos dando toquecitos por el tatuaje, por la zona húmeda, hasta dejarla seca. Si después de eso continúa un poco húmeda,
lo que haremos es dejarla secar pues como unos 2-3 minutos. Después de secar nuestro tatuaje viene una de las partes más importantes de este proceso y que en muchas ocasiones yo veo que se tiene mayor problema o mayor dificultad, y es que poner crema parece una auténtica odisea en algunas ocasiones. Y os lo digo, es muy importante que pongamos una capa muy fina de crema. En muchas ocasiones he visto clientes que han llegado y llegaban con una capa de crema impresionante, o sea, algo indecente prácticamente, hasta el punto de parecer que tenía pues, una capa de yeso en el brazo o en la pierna o en la zona donde se hubiese tatuado. A veces hasta me daban ganas de llegar con el Sharpie y decir, bueno, ¿dónde te firmo la escayola? Bueno, broma aparte, lo dicho, una capa muy fina de crema. Es como por ejemplo cuando nos ponemos crema en la cara, ¿verdad? Por las mañanas. Si te pones crema no te vas a poner una capa de yeso en la cara y luego vas a salir a la calle. Y ahora que nos estamos acercando a esas fechas tan espectaculares del verano, la crema solar no se pone durante la curación del tatu. Se pone después de que el tatu esté curado. No sería la primera vez que viera a alguno de mis clientes con crema solar directamente sobre un tatuaje recién hecho. Y eso, ya os lo digo, que no es para nada bueno. También quiero hablaros sobre qué no se debe hacer durante el proceso de curación de un tatuaje. Por ejemplo, durante los 2 o 3 primeros días no deberías de ir a entrenar como si te estuvieses preparando para el Mr. Olympia. O meterte en una piscina o en un jacuzzi burbujeante y calentito con gente sudorosa adentro. Tampoco es momento de irse a la playa con la arena, exponer el tatu bajo el sol, y tampoco estar muy cerca de tus mascotas, dormir con ellas o acariciarlas como si les fuera a hacer un peeling. Bueno, Tattoo Lovers, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos consejos os sirvan de algo. No dudéis en poner en los comentarios si conocéis algún otro método de curación de tatu, y si tenéis alguna duda lo ponéis en los comentarios también para resolverla en los próximos vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de InShot.